Hoy es domingo 21 de junio de 2020. La lectura de hoy es del Evangelio según San Mateo capítulo 10 versículos del 26 al 33. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No teman, porque no hay nada oculto que no vaya a ser revelado, ni nada escondido que no llegue a saberse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo a la luz, y lo que escuchen al oído, proclámenlo desde lo alto de las casas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden acabar con la vida. Más bien teman a quien pueda destruir la vida junto con el cuerpo en la gehenna. ¿No se venden dos pájaros por una moneda de poco valor? Y ninguno de ellos cae en tierra sin que el Padre lo consienta. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. No tengan miedo, porque ustedes valen más que muchos pájaros. Todo aquel que se declara en mi favor delante de la gente, yo me declararé a su favor delante de mi Padre que está en los cielos. Pero al que niegue que me conoce delante de la gente, yo también ante mi Padre que está en los cielos negaré que lo conozco. Palabra del Señor. Que la palabra se arraigue en nuestro corazón para que seamos verdaderos discípulos y misioneros de Jesús. El Evangelio de hoy se enmarca en la acción misionera de los discípulos. Jesús les pone en claro a los discípulos que las cosas no serán fáciles. Habla de las persecuciones. Les habla acerca de todos aquellos que estarán en contra de la palabra que ellos digan. Y sin embargo, afirma: todo lo que yo les diga en secreto, pregónenlo en las azoteas, porque nada hay oculto que no pueda saberse. Todo esto necesitamos reconocerlo en relación al Evangelio. La palabra de Dios no es una palabra que se confine, no es una palabra que esté en cuarentena. La palabra de Dios es libertad. Los discípulos tienen que decir esta palabra en cualquier lugar, en cualquier espacio. Estaba reflexionando precisamente lo que estábamos viviendo años atrás y sobre todo también antes de la pandemia. Nuestra iglesia en México, que por supuesto tampoco está confinada, aunque los templos para las celebraciones eucarísticas se cierran, no significa que la iglesia entonces no haga nada y se cruce de brazos. Sin embargo, cuando el Papa Francisco ha dicho que debemos más bien tener una iglesia en salida y ser una iglesia en salida, y de repente viene el virus y todo mundo tiene que estar dentro de sus hogares, tendremos que interpretar esta salida de la iglesia aún en los confinamientos de las familias. ¿De qué manera salió la iglesia? La iglesia ha salido a través de las plataformas digitales. La iglesia ha acompañado en los hospitales. La iglesia ha acompañado a través de las despensas, del acompañamiento a los vulnerables en la cuestión social. Así que con nuevos métodos, los discípulos también de hoy en la iglesia seguimos anunciando a Jesús, seguimos anunciando su palabra, porque la voz profética no se calla. Y aunque la voz profética de la iglesia incomode muchas veces a personas, a grupos, a estructuras, no lo hace solo porque sí, sino defendiendo lo que Dios le ha dicho, lo que Jesús le ha dicho a los discípulos. Si la voz profética de la iglesia denuncia, habla sobre el proyecto de Dios, el proyecto de vida, el proyecto de amor, el proyecto de dignidad humana, por supuesto que, como dice la palabra, esto llevará a muchos a la muerte,
Pero dice Jesús al discípulo: no se preocupen de quienes matan el cuerpo, pero no pueden acabar con la vida. Más bien, hay que temer que cuando no hablamos, que cuando no damos la profecía del Señor, entonces nuestra vida, junto con el cuerpo, puede acabar en la ajena. Dios es providente, Cristo es providente. Por lo tanto, los discípulos necesitamos saber que, a pesar de que hoy tenemos que confinarnos todavía, necesitamos reconocer la obra de Dios, la presencia de Cristo en medio de nosotros. Y que por más que quisiéramos ya vernos, quisiéramos ya reunirnos, quisiéramos estar ya en los templos, en las iglesias, todavía no es tiempo, porque la palabra de Dios seguirá su rumbo, como aquella iglesia que habla de esta palabra en libertad y que penetra los confinamientos y las estructuras y las injusticias, a pesar de ser perseguida ella misma, defendiendo el reino de Dios y su justicia. Esta aclaración que Jesús les hace a los discípulos es precisamente el reconocimiento que hace de ellos y el llamado que hace que los discípulos lo reconozcan a Él. Así concluye el texto: al que me niegue, que me conoce delante de la gente, yo también lo desconoceré ante mi Padre que está en el cielo. ¿Cómo dejamos que la palabra de Dios siga siendo libre a pesar del confinamiento de nuestras personas? Dejemos que su palabra fluya. Hagámonos realmente discípulos y misioneros a pesar de las persecuciones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús, buen pastor, dígnate mirar con ojos de misericordia esta porción de tu gran llamada. Señor, suscita en tu iglesia vocaciones sacerdotales, consagradas y laicales para extender tu reino. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos vocaciones según tu corazón. Amén. Nuestra Señora de los Milagros, intercede para que esta pandemia se acabe. Protege a tus sacerdotes y a tus enfermos y ruega por nosotros. Amén.